Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy, vamos a desgranar un tema que ha generado bastante revuelo y que tiene como protagonista a una de nuestras actrices favoritas, la carismática Demet Özdemir. Si han leído bien el título y no se confundan, porque vamos a abordar la intrigante pregunta: ¿se arrepiente Demet Özdemir de su matrimonio con Ozan Koç? Este es un tema delicado y, como siempre, nuestro objetivo aquí es presentarles la información de la manera más objetiva posible, basándonos en los rumores, las declaraciones y las señales que nos llegan del mundo de las celebridades. Sabemos que ustedes adoran estar al tanto de todo lo que sucede con sus ídolos, y nosotros estamos aquí para traerles esos detalles jugosos y, sobre todo, para invitarlos a reflexionar junto a nosotros. Así que si son fanáticos de las noticias del corazón, de los dramas y de las vidas de las estrellas de cine y televisión, asegúrense de que su dedito esté listo para darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos algo interesante que contarles. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el meollo del asunto. La relación entre Demet Özdemir y Ozan Koç ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía. Desde que empezaron a salir, su romance acaparó portadas, sus fotos juntos eran virales y cada aparición pública era analizada al milímetro. Recordemos que Ozan Koç es un cantante y comediante muy popular, y la combinación de una estrella de televisión tan querida como Demet con un artista de su calibre era una receta perfecta para generar expectación. Su boda, celebrada en agosto de 2022, fue un evento de ensueño, transmitido en vivo y con la asistencia de numerosas celebridades. Parecía que habíamos llegado al final feliz de un cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad en el mundo de las apariencias a veces es tan efímera como un soplo de viento. Poco después de la boda, empezaron a surgir los primeros rumores. Pequeñas grietas en la imagen de perfección que hasta entonces habíamos visto. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros y especulaciones en redes sociales. Pero con el tiempo estos rumores se volvieron más insistentes, más detallados, y comenzaron a provenir de fuentes que, aunque no oficiales, parecían tener información privilegiada. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de estilos de vida incompatibles, y, lo más impactante, de la supuesta infelicidad de Demet Özdemir en su matrimonio. La gota que colmó el vaso, o al menos lo que encendió todas las alarmas, fue la noticia de su separación, que se hizo pública en mayo de 2023. Menos de un año después de casarse. Esta rápida ruptura dejó a muchos sorprendidos y a otros, lamentablemente, no tanto, alimentando las teorías de que algo no estaba funcionando bien desde el principio. Y es aquí donde entra la pregunta que nos ocupa hoy: ¿se arrepiente Demet Özdemir de haber dado el sí quiero a Ozan Koç? Analicemos las posibles razones que podrían llevar a una artista de la talla de Demet Özdemir a sentir arrepentimiento, si es que lo hay. Primero, hablemos de su carrera. Demet es una profesional dedicada, conocida por su compromiso con sus proyectos y por su gran talento. Se rumorea que en ocasiones, su enfoque en su carrera y la presión mediática que conlleva, chocaban con la dinámica de su relación. Es posible que sintiera que el matrimonio estaba interfiriendo, de alguna manera, con sus ambiciones profesionales o que la vida de casada no se alineaba con el ritmo y las demandas de su vida pública. Segundo, la presión social y mediática. Cuando eres una figura pública como Demet, cada paso que das es observado. La boda fue un evento masivo y la separación, igual de publicitada. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de felicidad perfecta mientras, quizás, las cosas no iban tan bien. Es agotador, y podría haber llevado a Demet a sentir que tomó una decisión impulsada por las expectativas externas más que por un convencimiento interno profundo. Tercero, y quizás lo más importante, la compatibilidad a largo plazo. A veces la chispa inicial, el enamoramiento, la ilusión de un futuro juntos, no es suficiente para construir una relación sólida y duradera. Las personas evolucionan, sus prioridades cambian, y lo que parecía perfecto en un momento dado, puede dejar de serlo con el tiempo. Los rumores sugieren que Demet y Ozan tenían visiones de vida distintas, que sus personalidades o sus objetivos a futuro no terminaban de encajar. Si te das cuenta de que estás en un camino que no te lleva a donde realmente quieres ir, es natural sentir una punzada de arrepentimiento por las decisiones que te pusieron en ese sendero. Ahora bien, ¿qué nos
Dice Demet Özdemir al respecto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque, como es habitual en estos casos, las declaraciones directas suelen ser escasas o muy medidas. Tras la separación, ambos emitieron comunicados breves y concisos, agradeciendo el tiempo compartido y pidiendo respeto para su privacidad. Sin embargo, es en las redes sociales, en sus apariciones públicas, y en las miradas, donde a veces podemos leer entre líneas. Hemos visto a Demet, después de la separación, enfocada en su trabajo, viajando y compartiendo momentos con amigos. Su actitud general parece ser la de alguien que está saliendo adelante, que está redescubriendo su camino y que, aunque la experiencia haya sido dolorosa, está aprendiendo de ella. No hay señales públicas de remordimiento profundo o de desesperación. Más bien, parece haber una serenidad, una determinación por seguir adelante. Los rumores de arrepentimiento, por otro lado, a menudo provienen de personas cercanas, de fuentes anónimas en los medios, que sugieren que ella deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que tal vez el matrimonio fue una decisión apresurada o que no fue lo que esperaba. Es importante recordar que estas son especulaciones y, aunque pueden tener una base de verdad, no podemos tomarlas como hechos consumados. Es posible que Demet Özdemir no se arrepienta de la experiencia en sí misma, sino de la decisión de casarse en ese momento o bajo esas circunstancias. El arrepentimiento no siempre es un sentimiento de ojalá no hubiera pasado, sino más bien un ojalá hubiera actuado de otra manera. Quizás desearía haber esperado más tiempo, haber conocido mejor a Oğuzhan, o haber sido más honesta consigo misma sobre las posibles incompatibilidades. También debemos considerar la perspectiva de Oğuzhan Koç. Si bien el foco está en Demet, las relaciones son cosa de dos. Es posible que él también tenga sus propias reflexiones y sentimientos sobre la ruptura y su matrimonio. Sin embargo, hasta ahora, la atención mediática se ha centrado más en Demet. En el mundo de las celebridades, la línea entre la vida personal y la profesional es muy difusa. Las decisiones sentimentales se magnifican y se someten a un escrutinio público implacable. Es fácil para el público formarse opiniones y juzgar, pero solo las personas involucradas saben la verdadera complejidad de una relación. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente. Si bien la ruptura de un matrimonio es siempre difícil, ella ha demostrado resiliencia y una gran capacidad para reinventarse. Su enfoque en su carrera y su vida personal fuera del ámbito de la relación sugiere que está buscando su propia felicidad y su propio camino, independientemente de lo que haya sucedido con Oğuzhan Koç. Entonces, ¿se arrepiente Demet Özdemir de su matrimonio con Oğuzhan Koç? La respuesta directa, basada en la información pública y las señales que recibimos, es que no hay confirmación oficial de arrepentimiento, pero las circunstancias y los rumores sugieren que la experiencia pudo haber sido más complicada de lo esperado, y que es posible que ella sienta que la decisión de casarse, o el momento en que se tomó, no fue la ideal. Sin embargo, parece estar enfocada en el futuro, aprendiendo de sus experiencias y construyendo su camino. Es crucial recordar que esto es todo especulación basada en el análisis de noticias y rumores. La verdadera verdad reside en el corazón y la mente de Demet Özdemir. Lo que sí podemos hacer como espectadores y fanáticos es apoyarla en sus decisiones, desearle lo mejor en su carrera y en su vida personal, y aprender de las lecciones que implícitamente nos transmiten estas historias de la vida real de nuestras celebridades. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Hemos desglosado uno de los temas más comentados recientemente en el mundo del espectáculo turco. Hemos explorado las posibles razones detrás de la pregunta de si Demet Özdemir se arrepiente de su matrimonio con Oğuzhan Koç, basándonos en los rumores y las señales que nos llegan. Hemos visto que si bien no hay una respuesta definitiva, es evidente que la relación tuvo sus complicaciones y que, como en toda experiencia vital, hay lecciones que aprender. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir se arrepiente de su matrimonio? ¿Qué opinan sobre las relaciones públicas y la presión mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son importantísimas para enriquecer nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo, por favor, no olviden dejarle un asterisco me gusta. Es una pequeña acción que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo.
Con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan de estar al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y cuídense mucho.